Hola hermanos en la fe de Jesucristo y de su Dios Padre, en esta ocasión quiero hablar sobre un tema que veo que muchos desconocen y no se enseña bien, al parecer porque muchos no estudian la Biblia lo mínimo necesario, ni siquiera teólogos o pastores. Hablaremos sobre el tema del casamiento en la iglesia. Parece ser un tema complicado pero en realidad es muy fácil de entender, la Biblia habla claro sobre eso. Empecemos, dice la Biblia en Mateo 5:32, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, excepto por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Hay otros evangelios en la Biblia que hablan de lo mismo, por ejemplo Lucas 16:18, dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio, y Mateo 19:9, dice, y yo les digo que, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, y la Biblia no se contradice como muchos piensan, se complementa en sí misma, solo hay que saber unir e interpretar espiritualmente y no literalmente en muchos casos. En estos versículos se explica que uno se puede divorciar de su esposa y casarse con otra, pero solo en caso de infidelidad, ya sea por fornicación, se refiere a adulterio, infidelidad porque ya no ama el esposa a la esposa o al revés, y lo traiciona haciéndole infiel al otro, y con una persona así no se puede vivir. En esos casos sí se puede divorciar y casarse con otro porque ya no están unidos los dos esposos, debido a que uno ya no ama al otro, y lógicamente si alguien te es infiel o no te ama como esposo o esposa, pues ya no lo debes de amar porque es inútil, e insistir en amarlo cuando el otro no quiere amarte es algo que no se debe hacer. Eso lleva a deducir que uno se puede divorciar y volverse a casarse en casos graves como violencia física y psicológica o mental, o en caso de violencia económica, o sea que no te da el dinero que te debe de dar. En esos casos también uno se puede divorciar y volverse a casar porque ya no lo ama a uno el otro esposo, y Dios quiere que vivamos felices y en paz, y libres, no como esclavos maltratados toda la vida. De hecho dice la Biblia que no nos hagamos esclavos de nadie y que evitemos a la gente malvada, mas si son hermanos en Cristo que son malvados, por ejemplo esposos de cristianos, lo dice la Biblia en 1 de Corintios 5:11. Dice allí el apóstol Pablo, o sea el apóstol de nosotros los que no somos judíos, dice, lo que quise decir es que no deben relacionarse con ninguno que, llamándose hermano en Cristo, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, o ladrón. Con gente así no deben juntarse ni siquiera para comer, o sea predicar y amonestar como a todo pecador, pero no debemos juntarnos con ellos como amigos porque solo nos van a arrastrar a vivir como ellos y ellos son peores que un incrédulo o no cristiano, así que hay que tratarlos de esa forma para que entiendan que hacen mal y así tal vez cambien, porque saben la verdad de Dios y no la obedecen, pues a los malvados que no son corregidos solo les va peor y se hacen más malvados, lo dice la Biblia en todo el libro de Proverbios etc. Lamentablemente hay mucha gente santurrona y extremista, fanáticos, como muchos pentecostales que dicen que nunca te debes de divorciar, ni siquiera por infidelidad sexual o porque te maltratan etc. Ignoran los versículos que ya les dije y usan como justificación un versículo de la Biblia que está en 1 de Corintios 7:10, dice, a los casados dice el Señor, no yo, que la mujer no se divorcie de su marido. Usan este versículo solamente para decir que ya nadie se puede divorciar nunca y que tienen que vivir una tortura toda su no los ama como esposos o esposas, pero como ya dije ignoran los versículos que ya mencioné, los cuales complementan este versículo de 1 Corintios 7:10, simplemente este versículo de Corintios dice que la mujer no se separe de su marido pero por cualquier cosa pequeña, como por ejemplo que le ha salido mal la comida últimamente a la esposa, o que el esposo tuvo un mal tiempo en el trabajo y no trae bastante dinero por el momento etc. A eso se refiere la Biblia cuando dice que no nos divorciemos, se refiere a no divorciarse por cualquier cosita. Eso hacían los judíos o israelitas en tiempos de Moisés, por eso Dios decía que él aborrece el divorcio
divorcio, porque se divorciaban por cualquier tontería que no importa o que no justifica el divorcio, pero el divorcio cuando es necesario no es malo, hasta Dios lo permite como ya lo expliqué con los versículos anteriores. Entonces en el caso de que alguien se divorcie por cualquier cosita que no es grave, está cometiendo adulterio, ya sea que el esposo o esposa cometa adulterio, eso es porque aún están unidos los esposos en amor o espiritualmente, y si así se unen a otra persona es como cometer adulterio en el cuerpo, pues solo se divorciaron por algo insignificante y su amor entre ellos aún existe. Por eso la gente del mundo no cristianos, cuando se divorcian por cualquier cosita o tontería, aún siguen amando a su esposa o esposo, y piensan en ella o él mucho aunque ella se casó con otra persona, y esa persona casada otra vez también piensa en su esposo o esposa anterior, y por eso hay problemas familiares y muchos males o maldiciones en las familias. Es como cuando tienes sexo fuera del matrimonio y empiezas a tener problemas en tu vida, en tu mente, en la conciencia, en la calle, con amigos, con la novia y no sabes por qué, simplemente son maldiciones por no obedecer a Dios o al menos a la conciencia en el caso de no conocer la Biblia o a Dios. Pero en fin, creo que era todo sobre este tema, no es complejo, solo hay y lamentablemente muchos santurrones dicen que uno no se puede divorciar nunca aunque le sean infiel o lo maltraten, eso lo enseñan porque son santurrones y se van a los extremos malos, y si haces lo contrario a lo que dicen, te expulsan de sus iglesias o hasta te humillan delante de todos, pero en fin así está la iglesia de hoy, nunca maduran y nunca entienden lo que Dios dice porque solo creen las interpretaciones que les enseñan en sus iglesias y nunca piensan o se interesan por saber si es correcto lo que les dicen. Eso les pasa a muchos teólogos, si saben mucho pero no saben lo principal porque se creen todo lo que les enseñan sin pensar que puede estar equivocado, tal vez lo hacen porque saben que si llevan la contraria, se acabó el salario y el diezmo antibíblico que tanto piden, y luego esa gente santurrona dicen ser súper espirituales y que hablan lenguas y que expulsan demonios pero enseñan cosas falsas, se van a los extremos malos, o en secreto hacen cosas muy malas como chismes, o cosas sexuales malas como pentecostales y evangélicos, o hacen cultos de desorden e indecencia, y hasta con manifestaciones demoníacas. En fin, que la paz y el gozo sea con ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que Jesucristo y su Dios Padre les den entendimiento y gozo en el saber sobre ellos.